Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Alvarado y estoy con mi compañero Patricio Blanco y les damos la bienvenida a nuestro podcast. México nunca ha podido presumir de un sistema educativo efectivo y funcional, cosa que se ha visto reflejada en su pobre desarrollo. Este problema es uno de muchos que enfrenta México y los demás países del mundo. Es por eso que la ONU desarrolló una lista de SDG que buscan resolver muchos problemas. Analizando particularmente el SDG de educación, se decidió hacer una investigación sobre este, particularmente acerca de la siguiente pregunta: ¿por qué muchos jóvenes no cuentan con un título de universidad? Es decir, ¿a qué se debe el bajo grado de escolaridad en México? Para esto realizamos 3 entrevistas, las cuales nos ayudarían a analizar mejor el tema y enriquecer nuestra investigación. Estas entrevistas se realizaron en 2 rubros, el local o nacional y el internacional. El local y nacional para saber más sobre México y el internacional para saber nuestra comparación hacia Estados Unidos. Estas entrevistas se realizaron a Carlos González, funcionario de la SEP, Jesús Cantú, actual jefe de información de la presidencia, y Lorenzo Martínez, exalumno del TEC de Monterrey y Universidad de Miami. A continuación, presentaremos fragmentos de las entrevistas de Carlos y Jesús. México se ha caracterizado por siempre tener una educación de mala calidad, la cual se ha visto reflejada en nuestro pobre desarrollo y problemas actuales. ¿A qué crees que se debe este problema y qué efectos ha tenido? La baja calidad de la educación tiene muchas causas y en este sentido habría que explorarlas por ambas partes. Cuando digo ambas partes, hay que explorarlas por las condiciones de vida de los estudiantes, por una parte, y por otra parte, por la oferta educativa que brinda el gobierno, fundamentalmente para la gran mayoría de la población y en algunos casos alguna educación particular. Hoy, todavía en 2019, 52.4 millones de personas, el 42% prácticamente de la población mexicana, vive en condiciones de pobreza. Esto tiene varios impactos, pero sin hablar de la deserción escolar, que desde luego es una de las grandes consecuencias que esto tiene, también impacta directamente en las capacidades de aprendizaje de una parte importante de la población. Es decir, un niño mal alimentado, inclusive eventualmente mal dormido, con problemas de salud no atendidos de fondo, pues no tiene la misma capacidad de enseñanza-aprendizaje que un niño que tiene condiciones apropiadas para desarrollarse. Todavía hoy en México el promedio de escolaridad es de 9.1 años, es decir, estamos hablando de que apenas estaría terminando la educación secundaria. Este promedio todavía no se alcanza en 14 estados, casi la mitad de las 32 entidades de la República Mexicana. En estados como Chiapas, el promedio es de 7.3 años y en Oaxaca de 7.5 años. Es decir, apenas estarían empezando en promedio el segundo año de la secundaria, ¿no? Otro problema que es muy serio son ya los aspectos que tienen que ver con el sistema educativo mexicano. Por un lado, un modelo pedagógico que no se ha actualizado a las condiciones actuales y que fundamentalmente se ha focalizado en la transmisión del conocimiento y no el desarrollo de competencias, que es donde hoy se focalizan los sistemas educativos, los modelos pedagógicos más avanzados. Y obviamente también hay mucho que hacer en el ámbito de la formación de los profesores, de las condiciones que guardan las escuelas, que también es fundamental. Estos son algunos de los aspectos que sin ninguna duda impactan en la baja calidad de la educación en México. Este año, distintas escuelas públicas dentro del país reportaron un déficit de recursos para la infraestructura escolar. ¿Coincide usted con las afirmaciones? Efectivamente, mira, sin duda hubo un déficit en muchas escuelas a lo largo del país, dado que el gobierno federal destinó recursos a otras inversiones que para ellos estaban muy por arriba de la educación en cuestión de necesidad.
Muchos estados se vieron afectados contra su presupuesto original educativo. Te puedo decir que muchos de los recursos federales fueron absorbidos por desastres naturales y el replanteamiento de nuevos proyectos que, insisto, para el gobierno fueron una prioridad ante la parte educativa. Ok. Y ante todo esto, el gobierno ha reaccionado y ha propuesto varias soluciones, pero sabemos que muchas de estas no han funcionado. ¿A qué crees que se deba esto? Ha faltado varios aspectos, ¿no? Uno de los centrales desde mi punto de vista es que no se ha tenido un plan integral. Este es uno de los elementos centrales, la ausencia de una política integral que abarque absolutamente todos los distintos aristas del problema. Por una parte, y por otra parte, bueno, pues hay que implementar justamente una reforma educativa integral que tiene que empezar obviamente por mejores condiciones físicas de infraestructura de todas las escuelas, de tal manera de que en todos los ámbitos del país pueda haber pues construcciones aceptables para que los niños puedan tomar sus clases ahí, y obviamente pues tiene que estar esto acompañado de un modelo pedagógico, de una reforma casi absoluta al modelo pedagógico que permita justamente promover el desarrollo de competencias. Es decir, ya no basta con la transmisión del conocimiento, sino se tiene que abarcar de manera integral lo que es conocimiento, lo que son habilidades, lo que son valores y lo que son actitudes. Lo que me parece más sorprendente es el grado de escolaridad de muchos de los estados de nuestro país, ya que son muy bajos. Estoy de acuerdo que en gran parte de muchos jóvenes no pueden completar sus estudios debido a problemas económicos. Estoy de acuerdo con lo que mencionan Carlos y Jesús, que se deben de implementar una reforma educativa integral, que mejore todas las áreas así como la infraestructura, la preparación de los maestros y promover el desarrollo de competencias. A continuación presentaremos una parte de la entrevista de Lorenzo. Una de las grandes diferencias entre el sistema educativo estadounidense contra el mexicano es la avanzada infraestructura y la cantidad de escuelas públicas y privadas entre uno y otro país. Desde las primarias, secundarias y hasta las universidades en Estados Unidos cuentan con una alta cantidad de recursos de buena calidad para apoyar la educación de sus alumnos. O sea, instalaciones deportivas, planteles en muy buen estado, maestros con muy buena preparación son un ejemplo. En México, lamentablemente, las escuelas públicas cuentan con recursos muy limitados. La frase college dropout es muy mencionada mundialmente. ¿Qué tan real es este problema y por qué ocurre? Pues definitivamente el college dropout existe y por lo que entiendo de forma importante en las universidades de Estados Unidos. Algunas de las razones seguramente son la incapacidad de los alumnos por solventar el costo de los estudios, la incapacidad de los alumnos por mantener el ritmo escolar necesario, los problemas personales del alumno, tales como el manejo del estrés, la ansiedad, inseguridades, etc. ¿Qué consecuencias ha traído este problema a los individuos y su comunidad? Pues el que los alumnos no terminen sus estudios universitarios ocasiona un problema importante en el desarrollo futuro. El alumno cuenta con menos herramientas para afrontar el futuro laboral, que cada vez demanda personas con mayores conocimientos y mayores habilidades. Los alumnos que desertan pues no van a progresar como debieran y no logran acceder a puestos laborales importantes que les permitan ganar dinero importante y elevar su clase social. Esto ocasiona una poca movilidad social en el país. También influye directamente en la productividad laboral, lo cual se traduce en un menor desarrollo y un crecimiento económico menor. Estoy de acuerdo que Estados Unidos está más desarrollado educacionalmente, pero sus niveles de deserción escolar son mucho mayores a los de México. Lo que me parece más sorprendente es el grado de escolaridad de muchos de los estados de nuestro país, ya que son muy bajos. Estoy de acuerdo que en gran parte de muchos jóvenes no pueden completar sus estudios debido a problemas económicos. Estoy de acuerdo contigo, Patricio. La educación es lo que define a un ser humano, y un país que no es educado está condenado a la mediocridad. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.